La primera vez que lo vi de cerca, pensé que la noche me estaba jugando una ilusión. En el reino de Aeltaris, donde las copas de los árboles eran tan altas que parecía que sostenían el cielo y donde las luces flotantes dormían entre las hojas como pequeñas estrellas, yo no era nadie importante. Me llamo Maelira. Soy un hada del borde oriental del bosque, y mi vida siempre había transcurrido entre pétalos nocturnos, estanques de agua plateada y jardines que no pertenecían a los nobles, sino al silencio. Cuidaba flores que solo se abrían cuando la luna estaba triste. Eso decía mi madre antes de desaparecer entre las brumas del invierno largo, que ciertas flores no necesitaban sol para vivir, sino memoria. Desde entonces, cada madrugada recogía rocío en cuencos de cristal y cantaba en voz baja para que los lirios oscuros no se cerraran antes de tiempo. Era una vida pequeña, tranquila y casi invisible, y durante mucho tiempo creí que eso bastaba, hasta que fui llamada al palacio. Aquel mensaje llegó en alas de un pájaro blanco, con un sello dorado que me hizo temblar las manos. El jardín de la corona necesitaba una cuidadora temporal para la temporada de niebla, y alguien había pronunciado mi nombre. No entendí por qué. Nadie del palacio sabía quién era yo. Nadie debía saberlo, pero fui. Recuerdo que, al cruzar el puente de Minnamestientes, raíces vivas que llevaba a la residencia real, sentí que mi pecho no podía contener tanto asombro. El palacio feérico no se levantaba sobre piedra, sino sobre madera luminosa, cristal antiguo y ramas entrelazadas que parecían haber crecido obedeciendo una música secreta. Las torres eran delgadas y elegantes, cubiertas por enredaderas plateadas, y entre sus balcones se movían hadas nobles con vestidos que brillaban como el hielo al amanecer. Más allá, en las salas orientales, vivían los elfos de la corte, silenciosos y hermosos, con la seriedad de quienes han visto demasiadas estaciones pasar. Yo pertenecía a otro mundo, lo comprendí apenas me miraron. No fue crueldad abierta, fue algo peor. Esa cortesía fría que hace sentir a una como una hoja arrastrada hasta un salón donde nadie la invitó de verdad. Incliné la cabeza, guardé silencio, y me dediqué a lo único que sabía hacer. Cuidé las flores del palacio como si de ellas dependiera mi respiración. Y quizá dependía, porque fue en ese jardín donde lo vi. El príncipe feérico no llevaba corona cuando apareció. Si la hubiera llevado, creo que me habría arrodillado por instinto, y no habría tenido el valor de levantar la vista. Pero llegó solo, vestido de negro y azul oscuro, con los puños bordados en hilo de plata, y la expresión de alguien que no encontraba descanso ni siquiera en la belleza. La luna caía sobre su cabello claro como si lo reconociera. Sus ojos, cuando se alzaron hacia los míos, tenían el color exacto de un lago antes de la tormenta. Yo sabía quién era. Todos en el reino sabían quién era. El príncipe Aeron, heredero del trono de las 4 alas, el rostro más admirado de Aeltaris, y también el más distante. Sobre él corrían historias en voz baja, que rechazaba los bailes, que no sonreía desde hacía años, que ninguna dama de la corte había conseguido tocar su corazón. Algunas decían que era orgulloso, otras, que estaba roto por dentro. Aquella noche no parecía orgulloso, parecía cansado. No supe qué hacer, así que bajé la mirada y murmuré una disculpa por estar allí a esas horas. Pensé que me ordenaría retirarme. En cambio, preguntó, ¿eres tú quien ha devuelto la vida a las flores de sombra? Tardé un instante en responder. Solo las escucho un poco, Alteza. Hubo un silencio extraño. Cuando me atreví a mirarlo, descubrí que me observaba con una atención que me hizo olvidar el frío. Las flores no suelen escuchar a cualquiera, dijo. Aquella frase debería haber sido simple. Sin embargo, en su voz había una suavidad inesperada, como si por un momento hubiera olvidado hablar como príncipe y recordara cómo hablar como hombre. A partir de entonces, comenzó a aparecer cada noche. Nunca anunciaba su llegada. Yo estaba inclinada sobre un rosal de cristal o atando campanillas de luna a una pérgola, y de pronto sentía esa presencia quieta, esa manera de ocupar el aire sin hacer ruido. Al principio hablamos poco, del jardín, de los cambios de estación, de los pájaros nocturnos que anidaban en las torres más altas. Luego, sin darme cuenta, empecé a esperar sus pasos. Me contaba cosas pequeñas, casi inútiles, y por eso mismo preciosas, que odiaba, los banquetes donde todos sonreían demasiado, que prefería escuchar el viento entre las ramas antes que la música de los salones, que el palacio, a veces, era el lugar donde más solo se sentía. Yo nunca había oído a nadie decir una verdad tan desnuda dentro de un lugar tan lleno de brillo. Una noche, me atreví a preguntarle por qué venía al jardín cuando podía tener cualquier compañía del reino. Me miró como si la respuesta le doliera, porque aquí nadie me pide que finja. No supe qué decir. Mis manos estaban húmedas de rocío,
y mi corazón latía de un modo tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Quise recordarme que era el príncipe, y yo apenas una hada jardinera. Quise mantener la distancia, quise ser sensata, pero hay sentimientos que nacen antes de que una pueda ponerles nombre, y el mío ya había nacido. Lo comprendí del todo durante la fiesta de los faroles velados. Todo el palacio resplandecía. Las hadas nobles cruzaban los corredores con sedas oscuras y joyas vivas. Los elfos de la corte hablaban en voz baja, como si cada palabra tuviera peso político. Yo había prometido no ir al salón principal, pero una de las cuidadoras insistió en que llevara personalmente una corona de flores negras y blancas a la galería alta. Dijo que era una orden directa. Subí sola. La galería estaba vacía, salvo por la luna, el viento y él. Aeron estaba junto al arco central, observando la fiesta desde arriba con una tristeza tan serena que me rompió algo por dentro. Cuando me oyó acercarme, se volvió. Sus ojos descansaron sobre mí, y por un momento todo el palacio desapareció. Pensé que había venido a entregarle la corona. Pensé que diría algo formal. Pensé muchas cosas. Ninguna ocurrió, porque dio un paso hacia mí, luego otro, y su voz salió más baja de lo habitual. Maelira, desde menos que llegaste, este lugar dejó de sentirse vacío. No respiré. Quise responder, pero el miedo fue más rápido que las palabras. Miedo a estar imaginando demasiado. Miedo a ser solo un descanso pasajero para alguien nacido demasiado alto, para mirar hacia abajo por mucho tiempo. Debió notarlo en mis ojos. Entonces levantó una mano con una delicadeza que todavía arde en mi memoria, y rozó mi mejilla como si yo fuera algo que no quería romper. No hubo prisa, ni arrogancia, ni promesa dicha a medias, solo una ternura inesperada, casi dolorosa, y antes de que pudiera preguntarle qué significaba aquello, me besó. Fue un beso breve y tembloroso, más triste que triunfante, más sincero de lo que yo sabía soportar. Sentí el frío de la noche, el perfume de las flores nocturnas, el vértigo de haber deseado en silencio algo que de pronto estaba sucediendo de verdad. Cuando se apartó, sus ojos seguían sobre los míos, pero en ellos había algo que no supe descifrar. No era arrepentimiento, tampoco felicidad, era otra cosa, algo más oscuro, más hondo, como si besarme no hubiera resuelto nada, como si apenas acabara de empezar. Y entonces, desde el salón, una voz lo llamó con urgencia. El príncipe cerró los ojos un instante, dio un paso atrás y susurró: «Ojalá las cosas fueran tan simples como lo que siento cuando estoy contigo». Después se marchó. Yo me quedé sola en la galería, con el corazón encendido, y una pregunta que no me dejó dormir en toda la madrugada. Si aquel beso había sido verdad, ¿por qué en su mirada había tanta despedida? Si esta historia te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios qué habrías sentido en mi lugar, y suscríbete al canal, para seguir descubriendo lo que ocurre entre el príncipe feérico y yo. No dormí esa noche. Me quedé sentada junto a la ventana de mi pequeña habitación en la ala de servicio del palacio, viendo cómo la niebla se enredaba entre las ramas más altas, y cómo las luces del jardín se iban apagando una a una, como si el reino entero quisiera descansar menos mi corazón. Una parte de mí repetía, una y otra vez, que lo había imaginado todo mal, que el beso había sido un impulso nacido de la tristeza, que las palabras de Aeron no significaban lo que yo había querido entender. Pero otra parte, la más frágil y la más honesta, no conseguía olvidar la forma en que me había mirado antes de acercarse a mí. No era una mirada vacía, no era cortesía, no era costumbre, había sentido algo real. El problema era que lo real, en el palacio, casi nunca bastaba. Apenas amaneció, salí hacia el jardín de la corona con la esperanza de que el trabajo calmara mis pensamientos. El aire olía a hojas húmedas y a flor de niebla. Me arrodillé junto a un macizo de campanas azules que se habían inclinado demasiado durante la noche, y traté de concentrarme en mis manos, en el tallo, en la tierra, en cualquier cosa que no fuera el recuerdo de aquel roce en mis labios. No funcionó. Cada rincón del jardín me lo recordaba. El banco de madera pálida donde una vez me confesó que odiaba los aplausos de la corte. La fuente estrecha donde había dejado caer una hoja seca solo para verla girar en el agua como si fuese un barco diminuto. El arco de enredaderas bajo el cual nos habíamos quedado en silencio la noche que me dijo que conmigo no necesitaba fingir. Yo había pensado que ese silencio nos unía. Ahora empezaba a temer que quizá solo me hubiera contado media verdad. Escuché pasos detrás de mí y me levanté de inmediato, con el corazón acelerado. Por un segundo absurdo creí que era él. No lo era. Era Serelis, una de las damas principales del salón. Alto, tenía alas largas, iridiscentes, y la elegancia impecable de quien ha nacido en un lugar donde nunca le han negado nada. Su vestido gris perla parecía tejido con bruma,
y en su cuello brillaba una joya con el emblema de una antigua casa feérica. Yo la había visto antes, siempre a la distancia, siempre cerca de las galerías reservadas a la nobleza. Su sonrisa fue correcta, sus ojos no. Así que tú eres la cuidadora de flores, dijo. Incliné la cabeza, respetuosa. Sí, señora. Caminó despacio alrededor del rosal que yo acababa de arreglar, como si estuviera evaluando no las flores, sino mi presencia entre ellas. Debes de sentirte afortunada, añadió. No cualquiera puede permanecer tanto tiempo en este jardín. No supe qué responder. Había en su voz una suavidad afilada, el tipo de amabilidad que no abriga a nadie. Antes de que pudiera pensar una respuesta prudente, ella alzó la vista hacia la galería alta, justo la misma donde Aeron me había besado. El príncipe aprecia mucho este lugar, murmuró. Hay recuerdos importantes aquí. Entonces comprendí que no había venido a hablar del jardín. Respiré hondo. No deseo causar molestias a nadie, señora. Serelis sonrió un poco más. Eso espero. En el palacio, las molestias pequeñas suelen crecer demasiado rápido. Se marchó sin levantar la voz, sin decir una sola frase claramente cruel, y sin embargo, cuando desapareció entre las ramas plateadas, yo sentía el pecho helado. Aquel encuentro me dejó una inquietud difícil de apartar. Seguí trabajando, pero mis pensamientos comenzaron a unirse de maneras que no me gustaban. Las ausencias de Aeron, la tristeza en sus ojos después del beso, la llamada urgente desde el salón, la presencia de Serelis en el jardín a plena mañana, como si quisiera recordarme algo que yo todavía no entendía. Al mediodía, mientras llevaba unas flores blancas a la terraza oriental, escuché dos voces al otro lado de una celosía de madera viva. No me acerqué por curiosidad, sino por pura sorpresa. Una de las voces era la de Aeron. No vi su rostro, pero sí reconocí la tensión en su tono. No puedes seguir aplazándolo, decía una voz masculina que no identifiqué. El consejo ya ha cedido demasiado. No se trata del consejo, respondió Aeron con frialdad. Siempre se trata del consejo, y también del equilibrio con las casas élficas. Si no anuncias el compromiso antes de la llegada de la luna alta, los rumores se volverán peligrosos. Sentí que los dedos se me aflojaban alrededor del cesto. Compromiso. La palabra no me golpeó como un ruido, sino como un vacío repentino. Mi cuerpo seguía allí, de pie, inmóvil, pero todo dentro de mí pareció caer al mismo tiempo. Hubo un largo silencio al otro lado, por fin. Aeron habló de nuevo, más bajo. No necesito que me recuerdes mis deberes. Entonces recuerda también sus consecuencias, contestó la otra voz. No eres libre de elegir como si fueras un habitante más del bosque. Escuché pasos y reaccioné por instinto. Retrocedí con cuidado, sujetando el cesto contra el pecho, y tomé el corredor lateral antes de que alguien pudiera verme. No corrí, pero cada paso se sintió como si caminara sobre ramas frágiles a punto de quebrarse. No sé cuánto tiempo pasé vagando por las terrazas exteriores. El cielo se había cubierto, y el viento arrastraba pétalos oscuros desde las copas más altas. Todo el palacio parecía seguir su ritmo habitual, ajeno al pequeño desastre que acababa de abrirse dentro de mí. Compromiso. Tal vez con Serelis. Tal vez con otra noble. Tal vez con alguien elegida mucho antes de que yo llegara. Y entonces lo entendí todo de una forma que dolía. El beso, la tristeza, la despedida en su voz. No era que no hubiera sentido nada, era que sentirlo no cambiaba lo que el mundo esperaba de él. Me odié por haber querido más, por haber permitido que una esperanza tan delicada creciera en un lugar como aquel. Yo, que conocía el lenguaje de las flores, y sabía distinguir cuándo un brote tenía fuerza suficiente para florecer, y cuándo estaba condenado a cerrarse antes de tiempo, no había sabido proteger mi propio corazón. Llegó la noche sin que yo me diera cuenta. Volví al jardín, porque era el único lugar donde todavía podía respirar. Las luces suspendidas entre las ramas brillaban suavemente, y el agua de la fuente devolvía reflejos pálidos sobre los senderos. Pensé que estaría sola. No lo estaba. Aeron estaba esperándome bajo el arco de enredaderas. No llevaba la postura firme de un príncipe preparado para mandar. Parecía un hombre, cansado, herido por algo que no se veía desde fuera. Cuando sus ojos encontraron los míos, dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí antes de que pudiera hablar. Entonces era cierto, dije, y mi voz salió más serena de lo que me sentía. Hay un compromiso. El silencio que siguió fue tan hondo que por un momento pensé que el jardín entero se había detenido para escucharnos. Aeron bajó la mirada, como si la verdad pesara demasiado incluso antes de pronunciarla. Sí, respondió al fin. No supe qué dolió más, la palabra o la manera en que la dijo, porque no sonó a orgullo, ni a indiferencia, sonó a resignación. Sentí que la noche se volvía más fría, y aún así, aunque mi corazón me suplicaba que huyera, me quedé allí, frente a él,
esperando una explicación que tal vez no iba a reparar nada, pero que yo necesitaba escuchar para no romperme del todo. Aeron no intentó acercarse de nuevo. Creo que eso fue lo que me permitió seguir de pie frente a él. Si hubiera alzado la mano hacia mí, si hubiera pronunciado mi nombre con la misma ternura de otras noches, tal vez me habría derrumbado allí mismo, bajo las enredaderas plateadas, delante de la fuente que tantas veces había guardado nuestros silencios, pero no lo hizo. Se quedó donde estaba, con los hombros tensos y la mirada cansada, como si llevara demasiado tiempo sosteniendo un peso que nadie veía. Yo fui la primera en apartar los ojos. Así que era eso, murmuré. Yo solo no lo sabía. No digas eso, respondió él. Lo miré otra vez, dolida por la calma que intentaba mantener. Entonces dime qué debo decir. El viento atravesó el jardín en ese instante, levantando el aroma de las flores nocturnas. Todo a nuestro alrededor seguía siendo hermoso. Quizá por eso me dolía más. Hay noches en que la belleza parece compasiva, pero aquella noche me pareció cruel, como si el reino entero se burlara de mí con su resplandor perfecto. Aeron respiró hondo. ¿Debí hablarte antes? Sí, dije, sin alzar la voz. Debiste hacerlo. Sus ojos se cerraron un momento, no como quien se enfurece, sino como quien acepta una herida merecida. El compromiso no nació de mí, dijo al fin. Fue decidido hace mucho tiempo, cuando yo apenas había dejado atrás la infancia. El consejo quería asegurar la alianza entre las casas antiguas del reino feérico y las familias élficas del oeste. La paz aquí no se sostiene solo con palabras hermosas, Maelira. Se sostiene con pactos, con nombres, con herencias, con personas que se usan como puentes, pensé, aunque no lo dije. La persona elegida, continuó, es Serelis. Sentí que el nombre se hundía en mí con la exactitud de algo que ya había intuido. No fue sorpresa, fue confirmación. A veces una teme tanto una verdad que, cuando al fin la escucha, no hace más que reconocerla. Asentí despacio. Ella vino a verme esta mañana. Su expresión se endureció apenas. No debía haberte buscado. ¿Por qué no? Pregunté. Quizá pensó que yo necesitaba recordar mi lugar. No digas eso. Entonces, ¿qué lugar tengo aquí, Aeron? Aquella fue la primera vez que pronuncié su nombre sin título. Mi Alteza, mi príncipe, solo Aeron. Y fue extraño, porque en otra noche habría sido una cercanía, preciosa. Allí sonó a una verdad desnuda, sin adornos, sin distancia suficiente para protegernos. Él me miró de una forma que casi me hizo temblar. El lugar que tienes no se parece a ninguno que yo haya conocido antes. Esa respuesta, precisamente por hermosa, me lastimó más. No necesito una frase hermosa, dije. Necesito saber si lo que pasó entre nosotros fue real o si solo fui el único rincón del palacio donde podías descansar un rato de tu vida. El silencio cayó entre los dos como una tela oscura. Por un momento pensé que no respondería, que guardaría para sí lo único que ya no podía ocultar. Pero dio un paso hacia la fuente, no hacia mí, y apoyó una mano en el borde de piedra blanca como si necesitara algo firme a lo que aferrarse. Fue real, dijo. No aparté la mirada. Todo lo que sentí cuando estaba contigo fue real. Cada noche en este jardín, cada palabra, cada vez que me descubrí esperando verte, cada vez que entraba aquí solo para poder respirar. El beso también fue real. Mi corazón se estremeció al escucharlo. Y sin embargo, la tristeza siguió allí, intacta, porque la verdad no siempre salva. A veces solo aclara por dónde se ha roto todo. Entonces, ¿por qué me besaste? Pregunté. Si sabías que no eras libre. Sus labios se tensaron, porque por un instante quise dejar de ser quien todos necesitan que sea. Aquella respuesta me dejó quieta. No la dijo con orgullo. No buscaba justificarse. Ni siquiera estaba pidiéndome perdón de la manera cómoda en que lo hacen quienes desean limpiar su culpa sin cargar con ella. Lo dijo como una confesión amarga, como si llevara días repitiéndose esa misma verdad por dentro. Yo bajé la vista a mis manos. No fue justo. Lo sé, murmuró. No tuve fuerza para sostener el enojo. Debe de haber dolores que nacen demasiado cerca del amor, y por eso no saben convertirse del todo en rabia. Lo que sentía se parecía más a una pena inmensa, suave y feroz a la vez. La noche parecía escucharnos. En las ramas altas, las luces vivas titilaban apenas. Más allá del jardín, el palacio seguía lleno de música lejana. Un reino entero continuaba respirando sus fiestas, sus ambiciones, sus acuerdos, y nosotros dos estábamos allí, hablando en voz baja como si la verdad solo pudiera decirse cuando nadie más la oía. «Hay algo más», dijo él. Levanté el rostro. «No quiero oír algo peor. Quizá aún así debas saberlo». Esperé. El compromiso será anunciado durante la luna alta, dentro de 9 noches. 9 noches. La cifra pareció absurda, demasiado cercana para la esperanza, demasiado larga para el corazón. Después de eso, añadió, ya no habrá marcha atrás. Sentí que el jardín entero se volvía más oscuro. Entonces entiendes, ¿por qué no puedo quedarme aquí?, dije. Él me miró con una urgencia que no le había visto antes. No te vayas. Solté una risa pequeña, rota, que ni siquiera sonó a risa. ¿Cómo quieres que me quede? Para ver cómo el reino celebra tu unión con otra.
para seguir encontrándote entre las flores como si nada hubiera cambiado, para convertirme en un secreto que debe esconderse cuando el amanecer llegue. No serías un secreto, respondió, pero sí una herida, pensé, y esa vez, sí lo dije, sería una herida, Aeron, para ti y para mí. Sus ojos se nublaron de una tristeza tan profunda que por un instante olvidé el dolor propio. Entendí que él también estaba perdido, que aquella jaula no la habían construido sus manos. Pero las jaulas heredadas también encierran, aunque uno no las haya elegido. Me volví hacia el sendero lateral, incapaz de soportar más. Mañana pediré que me reasignen fuera del jardín de la corona, murmuré. No, la fuerza de esa única palabra me detuvo un momento, aunque no me giré. Por favor, dijo después, y el cambio en su voz fue tan humano que me atravesó. No me pidas que te vea desaparecer así. Cerré los ojos. A veces una no llora porque ha aprendido a resistir. Otras veces no llora porque, si empieza, teme no poder detenerse. Yo no lloré, no todavía. Solo respondí con la verdad más triste que tenía. No te estoy pidiendo nada, Aeron. Soy yo, quien debe aprender a irse antes de quedarse sin nada. Di un paso, luego otro, y cuando ya casi salía del arco de enredaderas, su voz me alcanzó por última vez. Si el reino no me hubiera sido impuesto, te habría elegido a ti. Me detuve. El corazón me golpeó con una fuerza insoportable. Durante un instante entero no fui capaz de moverme. Quise odiar esa frase por llegar tarde. Quise despreciarla por inútil. Quise protegerme de ella. No pude, porque la creí. Y esa fue la peor parte. Seguí caminando sin volverme. No porque no quisiera mirarlo, sino porque si lo hacía, quizá habría corrido de regreso hacia él. Aquella noche comprendí algo que nunca había aprendido entre flores ni amaneceres, que hay amores que nacen verdaderos y aún así llegan al mundo rodeados de sombras, y yo todavía no sabía cuán profundas eran las de Aeron. A la mañana siguiente no pedí nada, ni una reasignación inmediata, ni explicaciones, ni consuelo. Me limité a hacer lo que había hecho siempre cuando el mundo se volvía demasiado grande para mí, trabajar en silencio y confiar en que las manos resistieran lo que el corazón no podía ordenar. Pero el palacio parecía haber cambiado de forma durante la noche. No eran sus torres, ni sus galerías, ni el brillo de los vitrales cuando la luz de la mañana atravesaba el cristal vivo. Era otra cosa, una incomodidad sutil, una tensión suspendida en el aire. Los sirvientes hablaban más bajo, las damas del ala noble se desplazaban con sonrisas demasiado medidas, y en cada rincón se repetía, como un susurro imposible de atrapar del todo, la misma expectativa. La luna alta se acercaba. Yo ya sabía por qué. Intenté no cruzar el jardín de la corona a la hora en que Aeron solía aparecer. Cambié mis recorridos, acepté tareas en los invernaderos laterales y pasé buena parte del día entre flores pálidas traídas del borde del bosque élfico. Eran flores hermosas, pero no hablaban como las de sombra. No conocían mi respiración. No respondían a mis silencios. Aún así agradecí su distancia. Cuidarlas me permitía existir sin recordar cada paso que había dado junto a él. O casi. Porque por más que yo evitara el jardín, no podía evitar el recuerdo de su voz diciéndome que me habría elegido. Aquella frase me seguía como una luz triste. No me consolaba, no me salvaba, solo me hacía querer algo que ya sabía que no podía tocar. Al caer la tarde, una supervisora del ala norte me informó que a partir de ese día debía ocuparme también del invernadero de cristal, una estructura antigua en la parte más silenciosa del palacio, donde se conservaban especies delicadas que casi nadie sabía tratar. Asentí sin discutir. En realidad, me alegró. Era un lugar apartado, lejos de las galerías principales, lejos de los salones donde seguramente ya estarían empezando los preparativos para el anuncio del compromiso. El invernadero de cristal era hermoso de una manera distinta al resto del palacio. No tenía la grandeza abierta del jardín de la corona, ni su elegancia pensada para ser admirada. Era íntimo, casi secreto. Sus paredes translúcidas recogían la última luz del día y la convertían en reflejos suaves sobre las hojas. Dentro crecían helechos de plata, lirios de invierno, rosas ceniza y una enredadera azul que solo florecía cuando alguien triste la contemplaba demasiado tiempo. Yo la conocía bien. Siempre pensé que era una planta excesivamente sincera. Mientras revisaba los cuencos de agua suspendidos entre los canteros altos, oí una voz detrás de mí. No sabía que te habían enviado aquí. Me giré con el pulso desordenado, convencida de que era Aeron. No era él, era una mujer de rostro sereno, alas pequeñas y transparentes, vestida con tonos verde oscuro. La había visto algunas veces en el ala de los archivos botánicos, aunque nunca habíamos hablado. Tenía una belleza tranquila, de esas que no buscan llamar la atención, y aún así permanecen en la memoria. Soy Naeris, dijo al notar mi desconcierto. Cuido los registros del invernadero desde hace años. Le devolví el saludo. Maelira.
lo sé. Respondió con una amabilidad que me sorprendió. Las flores de sombra mejoraron desde que llegaste. Aquello me hizo sonreír por primera vez en todo el día, aunque apenas. Naeris no hizo preguntas incómodas. No miró mi expresión como si quisiera descifrarla. Se limitó a acercarse a una mesa de piedra clara, donde reposaban varios cuadernos de hojas finísimas. A veces, cuando alguien no quiere hablar de lo que siente, conviene ofrecerle otra cosa, dijo con suavidad. En este lugar, guardamos historias de plantas, estaciones y antiguas costumbres del reino. Son más honestas que muchas personas. No supe si aquello era casualidad o una forma delicada de decirme que el palacio estaba lleno de medias verdades. Quizá ambas. Pasé la siguiente hora trabajando con ella en un silencio cómodo. Me explicó cuáles flores necesitaban sombra temprana, cuáles preferían el canto del agua y cuáles se marchitaban si oían demasiadas voces a su alrededor. Aquella última observación me hizo pensar que, si yo hubiera sido una flor del invernadero, probablemente habría sido de esa especie. Cuando ya pensaba retirarme, Naeris sacó un cuaderno más viejo que los demás. Su cubierta tenía grabado el emblema de las 4 alas, y sus páginas olían a tiempo, a hojas secas y a memoria guardada con cuidado. «Esto quizá te interese», dijo. Miré el título, escrito en tinta plateada. «Jardines de la corona y linajes vinculados». Fruncí el ceño. «No entiendo». Naeris apoyó la mano sobre el libro, pero no lo abrió todavía. «Las flores de sombra del jardín real no obedecen a cualquiera, Maelira. Lo dijiste tú misma una noche, o eso escuché decir a una de las cuidadoras, que basta con escucharlas. Es una frase hermosa, pero incompleta». Sentí que la atención se me afilaba. «¿Incompleta? ¿Cómo?». Ella bajó la voz. «No por temor, sino por respeto al lugar. Esas flores solo responden plenamente a quienes llevan una afinidad muy antigua con el corazón del bosque. No es un privilegio de nobleza, ni un don enseñado en salones. Aparece muy pocas veces. Tu madre lo tenía, y, por lo que he visto desde tu llegada, tú también». El mundo pareció inclinarse apenas. Mi madre. Hacía tanto tiempo que nadie pronunciaba su existencia dentro del palacio, que por un instante creí haber oído mal. Di un paso hacia la mesa. Mi madre nunca estuvo en la corte. Naeris me sostuvo la mirada con una calma extraña. Eso es lo que muchos creen. Sentí el aire distinto en los pulmones. Mi madre había desaparecido cuando yo era pequeña. No dejó escándalo, ni explicación, ni promesa de regreso. Solo una ausencia tan grande que yo había aprendido a convivir con ella, como quien aprende a caminar con una sombra propia. Durante años, nadie me dijo nada, y yo, al crecer lejos del centro del reino, asumí que simplemente no había pertenecido nunca a ese mundo. Ahora, de pronto, una mujer casi desconocida me decía lo contrario. Naeris abrió el cuaderno con cuidado. «No puedo explicarte todo hoy», dijo, «porque hay páginas que incluso aquí muy pocos se atreven a leer con atención. Pero sí puedo decirte esto. En el palacio hay historias antiguas que no conviene dejar en manos de quienes solo entienden de alianzas. Y tu llegada no fue tan casual como te hicieron creer». Me quedé inmóvil. En mi pecho empezaron a mezclarse demasiadas cosas. Miedo, curiosidad, una esperanza que no sabía si debía rechazar, y una intuición nueva, incómoda, luminosa, como si debajo de mi dolor hubiese otra verdad esperando despertar. Antes de que pudiera hacer la pregunta que ya ardía en mi garganta, pasos apresurados sonaron al otro lado del cristal. Una joven mensajera se detuvo en la entrada del invernadero, inclinó la cabeza y habló sin aliento. «Maelira, el príncipe solicita verte. Ahora». No respondí enseguida. Miré a Naeris, luego el cuaderno abierto, luego la luz gris del atardecer derramándose sobre las rosas ceniza. Y por primera vez desde que Aeron me había besado, no sentí solo dolor al oír su nombre. No quería ir. Cuando la mensajera pronunció el nombre de Aeron, sentí el impulso inmediato de negarme, de decir que estaba ocupada, de inventar cualquier excusa que me permitiera conservar la poca calma que había reunido entre el cristal, las hojas húmedas y la voz serena de Naeris. Pero había algo en el aire que no se parecía a las noches anteriores. No era solo ansiedad, era presentimiento. Miré una vez más el cuaderno abierto sobre la mesa de piedra. Las páginas mostraban dibujos antiguos de flores de sombra, anotaciones sobre afinidades raras con el corazón del bosque y símbolos del linaje real entrelazados con marcas que yo no conocía. Quise quedarme allí, quise preguntar todo de una vez, quise obligar al mundo a responder primero sobre mi madre, antes de volver a enfrentar aquello que sentía por el príncipe. Pero Naeris cerró el libro con suavidad. «Ve», me dijo. «Hay verdades que llegan en el orden que ellas eligen, no en el orden que nosotras
Deseamos. No sé si estaba hablando del palacio, de Aeron o de mí. Asentí en silencio, y seguía a la mensajera a través de los corredores laterales. Mientras caminábamos, el cielo se iba oscureciendo detrás de los vitrales altos, y el palacio comenzaba a encender sus luces suspendidas. Todo parecía más solemne al anochecer. Las paredes de cristal vivo reflejaban siluetas largas. Las ramas entretejidas del techo crujían suavemente con el viento. En Midonets, otras circunstancias, habría encontrado hermoso aquel trayecto. Esa noche, cada paso parecía llevarme más hondo hacia algo de lo que ya no podía escapar. La mensajera me condujo no al jardín, sino a la antigua terraza de los estanques altos, un lugar poco transitado que unía el ala real con una galería abierta hacia el bosque interior. Solo había estado allí una vez, durante mi primer día en el palacio, y recordaba el agua inmóvil de los estanques, las flores blancas flotando en la superficie, y la sensación de que aquel lugar pertenecía más a la memoria que al presente. Aeron estaba allí, no de pie en el centro, como quien espera con autoridad, sino junto al borde del estanque mayor, con una mano apoyada en la piedra clara y la mirada perdida en el reflejo del agua. La luz de las lámparas suspendidas apenas rozaba su perfil. Parecía más solo que nunca. La mensajera se retiró sin hacer ruido. Me quedé inmóvil durante un momento, preguntándome si él había sentido mi presencia. No tardó en girarse. Maelira. Mi nombre en su voz seguía siendo un peligro. No respondí enseguida. Me acerqué despacio, lo suficiente para hablar sin tener que alzar la voz, pero conservando una distancia que intentaba ser prudente. No sabía si esa prudencia era fortaleza o simple miedo. Me dijeron que querías verme. Sí. Esperé a que continuara. El viento trajo el aroma de las flores flotantes y agitó apenas la superficie del agua. Él parecía buscar las palabras correctas, pero no con la frialdad de quien calcula, sino con la dificultad de quien teme llegar tarde a una verdad importante. Hoy no te hice llamar para hablar de nosotros, dijo por fin. Aquello me sorprendió. También me hirió un poco, aunque no quise mostrarlo. ¿Entonces de qué? Aeron dio un paso hacia mí, solo uno, y en sus ojos había algo distinto, no menos dolor, pero sí una claridad nueva, de tu madre. El mundo se silenció de golpe. Toda mi respiración cambió. Durante un instante olvidé el compromiso, olvidé la luna alta, olvidé incluso el beso y la herida. Solo quedó esa palabra, mi madre. Sentí que mis alas se tensaban apenas detrás de mí, un gesto involuntario que no había hecho desde niña, cuando algo me asustaba o me llenaba de asombro. ¿Qué sabes de ella?, pregunté. Más de lo que debería haber sabido antes de que tú llegaras al palacio, respondió. No pude ocultar la dureza en mi voz. Eso no es una respuesta, lo sé. Sus ojos no se apartaron de los míos. Tu madre no desapareció sin dejar rastro, Maelira. Fue apartada. No entendí la frase de inmediato, o quizá la entendí demasiado bien y por eso mi mente tardó en aceptarla. Apartada, como si se tratara de una rama arrancada de un árbol demasiado visible, como si su ausencia no hubiera sido un accidente del destino, sino una decisión. Di un paso atrás. ¿Por quién? Aeron tardó en responder lo justo para que el silencio pesara más que cualquier palabra. Por miembros del antiguo consejo, dijo al fin. No el mismo que hoy gobierna por completo, pero sí las casas que lo moldearon. Tu madre conocía algo que nunca debió quedar enterrado, algo relacionado con el vínculo entre el bosque interior y la línea de la corona. Recordé el cuaderno, recordé a Naeris diciendo que mi llegada no había sido casual. Recordé también todas las noches en que las flores de sombra habían respondido a mis manos como si me reconocieran. Tú sabías esto, murmuré. No todo, no hasta hace muy poco. Entonces, ¿por qué me hiciste venir aquí? ¿Por qué me dejaste entrar en este lugar sin decirme nada? Porque al principio no estaba seguro, respondió con una honestidad que me desarmó. Y después, cuando empecé a estarlo, ya no sabía cómo decírtelo sin arrastrarte aún más hacia los peligros del palacio. No pude evitar una sonrisa triste. Demasiado tarde para eso. Aeron bajó la mirada, aceptándolo. Sí, la noche parecía haberse acercado a escucharnos. Más allá de la terraza, el bosque interior respiraba con un murmullo lejano, como si antiguas raíces se estuvieran moviendo bajo la tierra. Hay algo más, dijo él. Algo que cambia lo que creías sobre tu presencia aquí. No hablé, ya no podía. Fue mi abuela quien pronunció tu nombre para el jardín de la corona. Parpadeé, confundida. La reina Lysara, la madre de mi madre. Nunca la había visto de cerca, aunque en el palacio todos hablaban de ella con una mezcla de respeto y distancia. Decían que desde hacía años se mantenía lejos de las celebraciones y de la vida pública, que prefería las cámaras altas del ala, antigua, y que solo intervenía cuando el reino estaba a punto de cometer un error irreparable. Yo no comprendía qué tenía que ver conmigo. ¿Por qué haría eso?
Porque te reconoció antes que nadie, respondió Aeron. No por tu rostro, por tu afinidad con el bosque, por algo que tu madre también poseía. El corazón comenzó a golpearme con fuerza. ¿Qué era mi madre para la corona, Aeron? Él sostuvo mi mirada. Eso es precisamente lo que mi abuela quiere contarte, y quiere hacerlo esta misma noche. El estanque reflejó una luz blanca cuando una de las lámparas giró con el viento. No sentí alivio, tampoco miedo solamente. Sentí que la vida que había creído entender se abría por la mitad, dejando ver debajo otra historia, una más antigua, una que quizá había empezado mucho antes de que yo naciera. Aeron se acercó un poco más, sin tocarme. No puedo prometerte que lo que oigas será fácil, pero sí, puedo prometerte que ya no permitiré que vuelvan a esconderte la verdad, y por primera vez desde que había descubierto su compromiso, lo miré sin pensar primero en lo que no podía ser entre nosotros. Lo miré como si, detrás del dolor, hubiera aparecido de pronto una razón más grande para permanecer. Seguía a Aeron por los corredores altos del ala antigua, con una sensación extraña en el cuerpo, como si cada paso me alejara de la vida que había conocido y me acercara a otra que llevaba demasiado tiempo esperándome en silencio. La noche había cubierto el palacio por completo. Las lámparas de savia dorada flotaban junto a los muros curvos, y el aire olía a madera antigua, a hojas secas y a lluvia lejana. Aquella parte de la residencia real era distinta al resto. No estaba hecha para impresionar a visitantes, ni para deslumbrar a la corte. Era más sobria, más callada, más verdadera. Allí el lujo parecía haber cedido su lugar a la memoria. Aeron no habló durante el trayecto. Yo tampoco. Había demasiadas preguntas acumulándose dentro de mí, pero ninguna quería salir antes de tiempo. Sentía que si pronunciaba una sola, el miedo se haría más real. Miedo a descubrir que mi madre no había sido quien yo creía. Miedo a que su ausencia hubiera sido más cruel de lo que yo había imaginado. Miedo también a que la verdad me obligara a quedarme en un lugar donde mi corazón ya estaba en peligro. Nos detuvimos frente a una puerta alta de madera blanca, tallada con ramas entrelazadas y flores de sombra abiertas bajo una luna creciente. En el centro brillaba, apenas visible, el emblema antiguo de las 4 alas. Aeron se volvió hacia mí. Mi abuela solo recibe a muy pocos a esta hora, dijo en voz baja. Si ha pedido verte ahora, es porque considera que ya no debe demorarse más. Tragué saliva. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué consideras? Sus ojos se quedaron en los míos un instante más de lo necesario. Que debí haberte llevado antes. No respondí. La puerta se abrió sin ruido desde dentro. La reina Lysara no estaba sentada en un trono ni rodeada de damas ni de ceremonias. Se hallaba junto a una gran ventana arqueada, con el bosque nocturno extendiéndose detrás de ella como un mar oscuro y respirante. Su vestido era sencillo para alguien de Mielem. Su rango, hecho de capas finas en tonos ceniza y plata. Su cabello, largo y completamente blanco, caía sobre sus hombros como una cascada serena. Pero no era su elegancia lo que imponía respeto, era su presencia. Tenía la quietud de los seres que ya han visto demasiados inviernos y demasiados errores repetir sus nombres. Cuando me miró, no vi dureza en sus ojos. Vi reconocimiento. «Acércate, Maelira», dijo. Su voz no era fría. Era profunda, pausada, como si cada palabra hubiera sido pensada antes de nacer. Me acerqué despacio, sintiendo a Aeron unos pasos detrás de mí. La reina no tardó en hablar. «Tienes los ojos de tu madre», dijo, «pero cuando observas en silencio, te pareces a otra persona». Fruncí apenas el ceño. ¿A quién? A mí. No esperaba esa respuesta. Por un momento creí haber oído mal, pero la serenidad de su expresión me dejó claro que no había ironía ni desvío en sus palabras. La reina alzó una mano hacia una mesa cercana, donde descansaban varios objetos antiguos. Entre ellos había un cuenco de cristal oscuro, lleno de agua inmóvil. Con un gesto me indicó que me acercara más. Tu madre, Elaris, no pertenecía a una casa menor del bosque oriental, como te hicieron creer, comenzó. Era hija de mi hermana menor. El aire dejó de entrarme con normalidad. Miré a Aeron por puro reflejo, pero él permaneció en silencio. Volví la vista a la reina. No puede ser. Puede, respondió ella con una tristeza antigua. Y lo ha sido durante todo este tiempo. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía incierto. Entonces mi madre era de sangre real. Sí, no nacida para gobernar, pero sí nacida dentro de la línea que protege el vínculo entre la corona y el corazón del bosque. Me llevé una mano al pecho sin darme cuenta. Yo había crecido entre rumores humildes, estaciones sencillas y trabajos pequeños. Nunca me enseñaron a moverme como noble, ni a hablar como heredera de nada. Mi vida había sido verdadera, pero incompleta. Y esa incompletud, de pronto, empezaba a mostrar su forma. ¿Por qué me ocultaron esto?, pregunté.
La reina no apartó la mirada. Porque tu madre se negó a obedecer una decisión del Consejo Antiguo. Querían usar su afinidad con el bosque para convertirla en un símbolo útil a sus pactos. Ella comprendió antes que nadie que el equilibrio del reino se estaba quebrando no por falta de poder, sino por exceso de control. Se negó a ser utilizada, y cuando descubrieron que te había tenido en secreto, decidieron apartarla de la corte. La palabra volvió a mí como una herida conocida. Apartarla. Sí, dijo Lysara. Yo intenté protegerla, pero llegué tarde. No la mataron, Maelira. No derramaron sangre. Hicieron algo más cobarde. Borraron su nombre de los registros visibles, la desterraron en silencio y extendieron una versión conveniente de su historia. A mí me dejaron conservar la verdad solo en fragmentos, porque incluso entonces temían lo que el bosque haría si rompían del todo el vínculo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Durante años imaginé a mi madre perdida, confundida, quizá incapaz de volver. Nunca imaginé que la hubieran empujado lejos para que el reino pudiera seguir fingiendo que todo estaba en orden. ¿Dónde está?, pregunté con la voz quebrada. La reina bajó los ojos por primera vez. No lo sé con certeza. El dolor de esa respuesta fue inmediato y silencioso. Pero sí sé algo más, continuó. Y por eso te hice venir al palacio. El bosque ha empezado a responder de una manera que no veíamos desde la juventud de tu madre. Las flores de sombra te reconocen. Los estanques interiores se aclaran cuando pasas. Incluso las raíces antiguas del ala vieja han vuelto a moverse bajo la tierra. Eso solo ocurre cuando la persona destinada a restaurar el vínculo regresa al centro del reino. Yo retrocedí medio paso. No, yo no vine a restaurar nada. Vine a cuidar flores. A veces los dones eligen oficios humildes para sobrevivir, dijo ella con una suavidad que no sonó a corrección, sino a comprensión. Me sentí pequeña de pronto, no por debilidad, sino por la inmensidad de lo que se abría frente a mí. Toda mi vida había sido una habitación con una sola ventana. Ahora alguien acababa de derribar la pared entera. No sé hacer lo que esperan de mí, confesé. La reina sonrió con una melancolía que me sorprendió. Eso te vuelve más adecuada que muchos de los que sí desean el poder. Se hizo un silencio largo. El bosque respiraba detrás del cristal. Yo podía oír el latido de mi corazón, y más allá, la presencia, callada de Aeron, como una llama que seguía allí aunque yo no la mirara. Entonces la reina dijo lo que yo aún no me atrevía a preguntar. Tu llegada cambia muchas cosas, Maelira. Entre ellas, los planes del Consejo para la Luna Alta. Volví el rostro hacia ella. ¿Qué significa eso? Significa que el compromiso de Aeron con Serelis ya no es solo un asunto de alianzas. Si tú has regresado y el bosque te ha reconocido, la corona deberá decidir entre continuar sosteniendo una paz aparente o escuchar la verdad que lleva años enterrando. Sentí que el aire se volvía más denso. Aeron habló al fin, con una firmeza nueva, y esta vez yo no permitiré que elijan el silencio. Lo miré. En sus ojos seguía existiendo el mismo dolor de las noches anteriores, pero ahora había algo más fuerte debajo. No resignación, decisión. Y sin embargo, antes de que pudiera entender del todo lo que aquello significaba, para nosotros, un sonido grave atravesó el ala antigua. No era un grito, no era música, era la campana de convocatoria del consejo. La reina giró despacio hacia la ventana. Ya es más pronto de lo que esperaba, murmuró. Aeron dio un paso al frente. Han empezado. La reina me miró con intensidad. Escúchame bien, Maelira. Lo que ocurra esta noche decidirá si sigues siendo una visitante en este palacio, o si por fin vuelves a ocupar el lugar del que te apartaron antes de aprender siquiera tu nombre. Yo no estaba preparada, pero comprendí, al mirarlos a ambos, que ya no importaba. La verdad había despertado, y el reino acababa de notar su voz. Nunca olvidaré el sonido de aquella campana. No era solo una llamada, era una advertencia, una forma antigua de recordar a todos en el palacio que, cuando el consejo exigía presencia, incluso la verdad debía entrar con cuidado. La reina Lysara no perdió la calma. Eso fue lo primero que me sostuvo. Mientras mi corazón golpeaba con fuerza y mis pensamientos se desordenaban como hojas atrapadas en viento oscuro, ella se mantuvo erguida, serena, con esa quietud que no nacía de la indiferencia, sino del conocimiento. Aeron se acercó a ella. No deberías ir sola, dijo. No iré sola, respondió la reina, y sus ojos se posaron en mí. Maelira vendrá conmigo. Sentí que el aire se detenía en mis pulmones. Yo no estaba preparada para caminar hacia una sala llena de nobles, consejeros y nombres antiguos después de descubrir que mi madre había sido apartada de la historia del reino.
No estaba preparada para sostener la mirada de quienes quizá habían preferido mi ausencia. No estaba preparada para nada de lo que aquella noche parecía exigir de mí, pero por debajo del miedo había otra cosa, una certeza pequeña, temblorosa, nueva. Si retrocedía ahora, otros volverían a decidir quién era yo, y eso ya había ocurrido demasiadas veces, incluso antes de que yo pudiera recordarlo. Asentí. Iré. Aeron me miró entonces con una mezcla de orgullo y preocupación que me atravesó. No dijo nada. No hacía falta. Su sola presencia a mi lado bastaba para recordarme que no estaba entrando completamente sola en aquella oscuridad. Salimos del ala antigua y avanzamos hacia la cámara del consejo por un corredor, elevado desde el que se veía parte del bosque interior. Bajo nosotras, las copas negras de los árboles se movían lentamente, como si el reino entero contuviera la respiración. Las lámparas de savia suspendidas en los arcos dejaban una luz tenue, dorada, y por primera vez desde mi llegada al palacio, sentí que cada paso tenía un peso distinto. Ya no era la cuidadora de flores caminando por un mundo que no le pertenecía. Tampoco sabía aún qué otra cosa era, pero algo había cambiado, algo irreversible. La cámara del consejo se abría en el centro del palacio como el corazón rígido de una flor demasiado controlada. Sus columnas de cristal oscuro sostenían una bóveda alta cubierta de ramas talladas, y en el centro había una mesa circular de madera negra, donde se reunían los representantes de las casas nobles, de las familias élficas y de la corona. Esa noche el lugar estaba lleno. Cuando entramos, las voces disminuyeron. Nadie tuvo que anunciarme para que las miradas cayeran sobre mí. Las sentí como un frío sobre la piel. Había damas con alas perladas, consejeros con túnicas bordadas en plata, elfos de rostro imperturbable, y varios miembros de casas antiguas cuyos nombres yo apenas conocía. Entre ellos distinguí a Serelis, sentada a la derecha de un consejero de cabello ceniza y rostro severo. Su expresión cambió al verme entrar, junto a la reina y al príncipe, pero no mostró sorpresa completa. Más bien pareció la confirmación de un temor silencioso. La reina Lysara avanzó sin prisa hasta el lugar principal. La convocatoria ha sido prematura, dijo con voz firme, pero ya que todos están aquí, tal vez sea mejor así. Un hombre de semblante anguloso, con alas oscuras y una joya azul en el pecho, inclinó apenas la cabeza. Majestad, la luna alta se acerca. Consideramos urgente formalizar el anuncio del compromiso del príncipe con Serelis de la casa Baelor para proteger la estabilidad del reino. Su voz era correcta, elegante, y precisamente por eso me resultó más inquietante. Era la clase de voz que podía enterrar vidas enteras sin ensuciarse. La reina no respondió de inmediato. Aeron sí, no habrá anuncio esta noche. El silencio que siguió fue tan abrupto que escuché el leve movimiento del agua en una fuente lateral. Unelda, consejero de alas oscuras, sostuvo la mirada del príncipe. No es una decisión individual, Alteza. Aeron dio un paso al frente. Mi vida no puede seguir tratándose como si me hubiera sido prestada por esta mesa. Nadie levantó la voz, pero la tensión se volvió visible, casi material. Las ramas talladas de la bóveda parecían más sombrías. Incluso el aire se sentía distinto. El consejero volvió la vista hacia la reina. Majestad, con respeto, la corona no puede cambiar pactos antiguos movida por emociones circunstanciales. Fue entonces cuando comprendí que no estaban hablando solo del compromiso. Estaban hablando de mí sin pronunciarme. La reina alzó el mentón. Lo que ustedes llaman emociones circunstanciales es, en realidad, el regreso de una verdad que este consejo prefirió olvidar. Muchos rostros cambiaron al escucharla, no todos con culpa, algunos con temor, otros con desconcierto genuino. Serelis fue la primera en hablar desde su lugar. Entonces es cierto, dijo en voz baja. Ella es la hija de Elaris. No había burla en su tono, ni desprecio, solo cansancio. Todas las miradas volvieron a mí. Por un instante pensé que las piernas me fallarían, pero algo en mi interior, quizá el eco de mi madre, quizá la memoria del bosque, me sostuvo. Sí, respondí. Mi propia voz me sorprendió. No tembló tanto como yo esperaba. El consejero de alas oscuras estrechó los ojos. No hay prueba suficiente para alterar la línea de decisiones del reino por una afinidad botánica y una historia borrada hace años. Aquellas palabras despertaron algo dentro de mí, una indignación limpia, una tristeza convertida en firmeza. Antes de pensarlo demasiado, avancé un paso. No soy una historia borrada, dije. La frase quedó suspendida en el centro de la sala. Sentí a Aeron mirarme. Sentí también a la reina guardar silencio para dejarme espacio. Y entendí, con una claridad que no había tenido nunca, que aquella noche no debía limitarme a escuchar. Respiré hondo. No crecí en salones. No aprendí los nombres de sus alianzas ni la manera elegante de disfrazar decisiones crueles. Crecí entre flores, estaciones y ausencias. Y aún así, el bosque me reconoció cuando ninguno de ustedes quiso hacerlo. Las flores de sombra respondieron a mis manos. Los
Estanques despertaron. Las raíces antiguas se movieron. Si eso no es prueba para ustedes, entonces no están defendiendo la estabilidad del reino. Están defendiendo su costumbre de decidir quién merece existir en la historia y quién no. No sé de dónde salió aquella valentía. Tal vez del dolor, tal vez del amor, tal vez de haber pasado demasiados años sintiéndome pequeña sin entender por qué. Nadie respondió enseguida. Entonces ocurrió algo inesperado. Serelis se puso en pie. Sus ojos se dirigieron primero al consejero de alas oscuras y luego a la reina. «Yo no deseo ser el precio de una paz falsa», dijo con serenidad. «Acepté este compromiso porque me enseñaron que era mi deber, pero nunca se me preguntó si quería construir mi vida sobre una obligación vacía, y tampoco pienso hacerlo ahora sobre el silencio de otra mujer». La sala entera pareció inclinarse con sus palabras. La miré, sorprendida. Durante días había pensado en ella como en la figura elegante que representaba todo lo que podía apartarme de Aeron. En ese instante vi algo distinto. Otra mujer atrapada en una historia escrita por otros. El consejero endureció la expresión. «Serelis, mide tus palabras». Ella no retrocedió. «No, ya las he medido demasiado tiempo». Aeron se volvió hacia la mesa circular con una determinación que nunca le había visto. «Si este consejo sigue adelante ignorando el regreso de Maelira y lo que significa para el vínculo con el bosque, no estaré protegiendo el reino al obedecerlos, estaré ayudando a romperlo». La reina dio entonces el golpe final, aunque su voz siguió siendo tranquila. «Quedan suspendidos todos los preparativos del anuncio hasta nueva deliberación, y a partir de esta noche, los registros sellados sobre el Aris serán reabiertos ante la corona». Algunos protestaron, otros callaron. Nadie parecía saber aún hasta dónde podía llegar aquella verdad, pero yo sí sentí una cosa. Por primera vez, el palacio no me miraba como una intrusa, me miraba como alguien imposible de apartar otra vez, y aún así, en medio de aquella victoria temblorosa, cuando mis ojos encontraron los de Aeron al otro lado de la sala, supe que todavía no habíamos llegado a lo más difícil, porque detener un compromiso no era lo mismo que sanar todo lo que el silencio había roto, y porque, en el fondo de la cámara, justo antes de que la sesión terminara, vi entrar a un mensajero cubierto por la niebla del bosque, con una carta sellada entre las manos, una carta dirigida a la reina, y en el sello, grabado con una claridad que me dejó sin aliento, estaba el nombre que yo había esperado toda mi vida: el Aris. El salón no volvió a sonar igual después de que vi aquel sello. No importaba que algunos consejeros siguieran hablando en voz baja, ni que las túnicas rozaran el suelo de cristal oscuro, ni que la reina Lysara mantuviera la misma postura firme de siempre. Todo quedó lejos, como si una bruma hubiera descendido solo sobre mí, y el resto del mundo se hubiera apartado unos pasos. El Aris, el nombre de mi madre, estaba allí, grabado en cera plateada, tan real que por un instante temí que, si respiraba demasiado fuerte, la carta desapareciera. El mensajero avanzó hasta la reina y se inclinó con respeto. Llevaba el manto húmedo por la niebla del bosque interior, como si hubiera atravesado senderos que no pertenecían del todo al reino visible. La reina recibió la carta sin prisa, pero noté en sus ojos una conmoción contenida. Aeron también la vio. Serelis permaneció inmóvil, con las manos unidas frente a sí. El resto del consejo guardó un silencio incierto, como si nadie supiera si aquella llegada debía considerarse una interrupción o un juicio. La reina rompió el sello. Nadie habló. Yo apenas podía sostenerme sobre mis propios pies. No sabía qué deseaba más: que la carta confirmara que mi madre vivía, o que, al menos, explicara por qué me había dejado crecer entre ausencias. Había pasado tantos años imaginando versiones de su partida, que ya no sabía si mi corazón estaba preparado para la verdad. La reina leyó, primero en silencio. Vi cómo su expresión, tan disciplinada, cambiaba apenas. No fue un gesto amplio. Fue algo mínimo, una tristeza suave, un alivio herido. Después levantó la vista hacia mí. «Maelira», dijo con una voz distinta a la de antes, más humana, más antigua. «Ven conmigo». No miró al consejo en busca de permiso. No lo necesitaba. Aeron dio un paso, como si fuera a acompañarnos, pero la reina negó apenas con la cabeza. «Todavía no», le dijo. Aquella negativa me dolió por él y por mí, aunque comprendí su sentido. Lo que estaba a punto de escuchar pertenecía primero a mi madre y a mí, incluso si todo el reino llevaba años interfiriendo en nuestra historia. Seguí a la reina fuera de la cámara del consejo. El sonido de las voces quedó atrás, amortiguado por los corredores curvos del ala interior. No caminamos hacia sus aposentos, sino hacia una pequeña sala circular abierta al cielo, nocturno por un tragaluz de cristal vivo. En el centro había un estanque bajo rodeado de piedras claras y flores cerradas, dormidas. El lugar parecía hecho para las verdades que no cabían en un salón público. La reina me ofreció la carta. Mis manos temblaron al recibirla. La letra era delicada, inclinada, familiar de una manera imposible. Yo no la había visto nunca,
y aún así una parte de mí la reconoció antes que mi razón. Me costó varios segundos enfocar las primeras líneas. Hija mía, si estas palabras han llegado a ti, entonces el bosque por fin ha abierto el camino que durante años me fue negado. Tuve que dejar de leer. Una punzada me atravesó el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a romperme allí mismo. La reina no me interrumpió. Solo esperó, en silencio, mientras yo respiraba hondo una vez, luego otra, hasta reunir valor suficiente para seguir. No te abandoné por falta de amor. Te dejé lejos de la corte porque entendí demasiado tarde que quienes querían controlarme también te buscarían a ti. Sabían lo que corría en nuestra línea. Sabían que el vínculo con el corazón del bosque no había desaparecido, solo estaba dormido, y yo no estaba dispuesta a ver tu nombre convertido en otra pieza de sus alianzas. Las lágrimas me nublaron la vista. Leí despacio, palabra por palabra, como si cada una tuviera un filo y también una caricia. Viví escondida entre los márgenes del reino, bajo la protección de senderos que muy pocos recuerdan. Regresé varias veces lo bastante cerca para saber de ti, aunque nunca lo bastante para tocarte sin ponerte en peligro. Te vi una vez junto a un estanque de luna, cuando eras muy pequeña. Llevabas flores torcidas en el cabello y hablabas sola con el agua. Quise correr hacia ti, no lo hice. Ese fue el dolor más grande de mi vida. Ya no pude contener el llanto. No fue un llanto ruidoso, fue silencioso, profundo, como si el cuerpo entero hubiera esperado ese momento durante años. Lloré por la niña que fui, por la mujer que mi madre había sido obligada a convertirse, por el tiempo robado, por la ternura que sí existió, aunque hubiera llegado escondida y tarde. Cuando logré continuar, mis manos seguían temblando. Si el príncipe Aeron ha llegado a amarte, no lo tomes como una simple casualidad del corazón, no porque el amor deba obedecer a antiguos destinos, sino porque el bosque reconoce afinidades que la corte olvida. Entre la línea de la corona y la nuestra, siempre ha existido un vínculo que no nace del poder, sino del equilibrio. Pero te ruego que no entregues tu vida a una historia solo porque otros la consideren conveniente. Elige desde tu verdad, no desde la deuda de los viejos nombres. Me quedé inmóvil. El nombre de Aeron en aquella carta me desordenó por dentro de una manera nueva. Mi madre no hablaba como una consejera, ni como una reina. Hablaba como una mujer que conocía el precio de perderse a sí misma dentro de decisiones ajenas. Seguí leyendo. Yo estoy viva, no lejos, no del todo a salvo, pero viva. No regresé antes porque el camino estaba cerrado para mí y porque necesitaba estar segura de que, si tú volvías al centro del reino, no lo harías sola. Ahora el bosque se ha movido. Ahora la verdad ha empezado a romper la piedra. Y ahora puedo pedir lo que durante años no me atreví. Encuéntrame. Al final de la carta había un lugar. No era un nombre común de los mapas del reino. Era una referencia antigua, medio olvidada, escrita con tinta más tenue. El refugio del velo quieto, donde los álamos blancos beben niebla al amanecer. Bajé la carta lentamente. La reina me observaba con una mezcla de dolor y alivio. «Está viva», murmuré, como si decirlo en voz alta pudiera hacer que el mundo terminara de creerlo. «Está viva». «Sí», respondió Lysara. La miré con los ojos aún húmedos. ¿Por qué no la trajeron de vuelta antes? Porque durante años ni siquiera yo supe dónde estaba con certeza. Solo recibía señales dispersas, mensajes rotos, rumores del bosque. Y cuando por fin el rastro se volvió claro, el consejo ya había extendido su influencia demasiado lejos. Traerla sin romper antes el silencio habría puesto su vida y la tuya en peligro otra vez. Apreté la carta contra mi pecho. Entonces debo ir a buscarla. La reina asintió despacio. Sí, pero no sola. Esas dos palabras hicieron que levantara la vista de inmediato, porque supe, incluso antes de que lo dijera, de quién estaba hablando. La puerta de la sala circular se abrió suavemente. Aeron estaba allí. No invadió el espacio. No habló enseguida. Se quedó quieto, mirándome como si comprendiera que había algo sagrado en el dolor y la esperanza que acababan de mezclarse dentro de mí. La reina se acercó al estanque central. El consejo tardará poco en reorganizarse, dijo. Algunos intentarán detenerte. Otros querrán usar este hallazgo en su favor. Si vas al refugio del velo quieto, necesitas a alguien que conozca los senderos interiores y que pueda cruzar contigo. Antes de que el palacio convierta esta verdad en otra negociación, Aeron no apartó los ojos de mí. Iré contigo, dijo. Mi corazón reaccionó antes que mi prudencia, porque en su voz no había obligación, no había deber. No sonó como príncipe, sonó como el hombre que me había mirado entre flores nocturnas y me había dicho que conmigo podía respirar. Aún así, el miedo seguía allí. Ir con él significaba acercarme más a lo que sentía, y también a todo, lo que todavía no estaba resuelto entre nosotros. Pero mi madre estaba viva, y me estaba esperando. Miré la carta una vez más, luego a la reina, luego a Aeron, y entendí que el camino que se abría ante mí no me pedía elegir entre amor y verdad.
Me pedía tener el valor de caminar hacia ambos sin perderme. Partimos antes del amanecer. La niebla todavía dormía entre las raíces altas del bosque interior, cuando salí del palacio con la carta de mi madre contra el pecho y el corazón latiéndome con una fuerza nueva, dolorosa y luminosa a la vez. No llevaba vestidos nobles ni adornos del ala real. Fui como era yo, con una túnica sencilla color hoja oscura, las alas recogidas y las manos vacías, como si así pudiera llegar más cerca de la verdad sin que nada me separara de ella. Aeron caminaba a mi lado, no detrás, no delante, a mi lado. Ese detalle, tan pequeño, me sostuvo más de lo que quise admitir. Durante las noches en el jardín, yo había sentido que entre nosotros nacía algo frágil y verdadero. Después llegaron el compromiso, el miedo, la tristeza, el peso de los nombres antiguos, pero en aquella hora silenciosa, mientras cruzábamos senderos apenas visibles bajo los álamos blancos, comprendí que seguía habiendo algo intacto entre nosotros, la manera en que ninguno intentaba arrastrar al otro. Caminábamos juntos, no por obligación, sino por elección. El bosque parecía reconocernos. Las ramas se apartaban lo suficiente para dejarnos pasar. Los estanques ocultos reflejaban una luz suave, como si la noche aún no quisiera irse del todo. Algunas flores oscuras se abrían a nuestro paso sin que yo las tocara. Y por primera vez no sentí miedo de lo que despertaban en mí. Sentí pertenencia. A mitad del trayecto, cuando la niebla se volvió más espesa y el camino más estrecho, Aeron habló. Si quieres, todavía puedes pedirme que regrese. Lo miré. Sus ojos estaban puestos en el sendero, pero en su voz había una tensión serena. No me estaba dando distancia por frialdad, me la ofrecía por respeto. No quiero que regreses, respondí. Él bajó apenas la cabeza, como si aquella respuesta le hubiera quitado un peso que no sabía cómo sostener. Seguimos avanzando. No hablamos durante un buen rato. Había silencios que ya no dolían como antes. Había silencios que curaban, y el nuestro, bajo los árboles blancos que bebían niebla al amanecer, empezaba a parecerse a esos. Cuando por fin encontramos el refugio del velo quieto, no fue como hallar una casa escondida, sino como si el bosque hubiera decidido revelarnos un recuerdo antiguo. Entre los troncos surgió una construcción pequeña, hecha de madera pálida y piedra clara, cubierta por enredaderas de flor ceniza. Un arroyo fino rodeaba el lugar, y sobre el agua dormían pétalos plateados. Me detuve. Todo en mí tembló. La puerta estaba entreabierta. No recuerdo haber respirado al cruzar el umbral. Dentro olía a hojas secas, a agua limpia y a flores que yo conocía desde la infancia. Sobre una mesa baja había cuencos de cristal como los que yo usaba de niña. En la pared colgaba una cinta azul descolorida que reconocí de inmediato. Había sido mía. Mi madre la guardaba. Entonces la vi. Estaba junto a la ventana, de espaldas a la luz del amanecer. Su cabello caía sobre sus hombros como una sombra clara, y sus manos, apoyadas en el marco de madera, temblaban igual que las mías. No necesitó girarse enseguida para que yo supiera quién era. El corazón la reconoció antes que mis ojos. Cuando al fin se volvió, el mundo dejó de parecerse a todo lo que yo había conocido. Era ella, no una imagen inventada por mi memoria, no un deseo, no un sueño. Mi madre. Tenía el rostro más delgado de lo que yo habría imaginado, y en sus ojos habitaban muchos inviernos, pero eran sus ojos, los mismos que yo veía cada mañana en el agua quieta, cuando me inclinaba sobre un estanque, y no entendía por qué mi propio reflejo a veces me daba tristeza. En ese instante lo entendí todo. No hablé, no pude. Ella sí. Maelira, dijo, y escuchar mi nombre en su voz fue como oír una parte de mí, que había pasado la vida entera perdida. Corrí hacia ella. No recuerdo haber pensado. Solo crucé la distancia y me abracé a su cuerpo como si todas las estaciones rotas de mi vida hubieran encontrado por fin el lugar donde llorar. Mi madre me sostuvo con una fuerza suave, desesperada, verdadera. Sentí sus lágrimas en mi cabello. Sentí las mías caer por fin sin resistencia, y lloré no solo por el tiempo perdido, sino por el milagro de que todavía existiera algo por recuperar. Lo siento, me repetía ella en voz baja. Lo siento tanto, lo siento tanto. Yo negaba con la cabeza, incapaz de pedirle cuentas mientras la tenía entre mis brazos. Nos quedamos así mucho tiempo. Cuando al fin pudimos sentarnos, el amanecer ya había empezado a dorar el borde del bosque. Aeron permanecía cerca de la entrada, en silencio, respetando aquel encuentro como si supiera que incluso el amor debe saber esperar. Cuando una herida antigua está aprendiendo a cerrarse. Mi madre me contó entonces lo que no cabía en una carta. Me habló del miedo con que había vivido desde que la apartaron de la corte, de cómo había seguido mis pasos desde lejos, siempre que el bosque se lo permitía, de cuántas veces quiso buscarme, y no lo hizo para no arrastrarme a la misma red de decisiones ajenas. No justificó su ausencia con palabras hermosas, me la entregó como una verdad,
dolorosa y honesta, y precisamente por eso pude perdonarla. Yo también le conté quién había sido en su ausencia. Le hablé del jardín, de las flores de sombra, del palacio, de Naeris, de la reina, del consejo, y cuando llegué a Aeron, mi voz cambió sin que pudiera evitarlo. Mi madre lo notó, lo miró con atención, no como quien evalúa a un príncipe, sino como quien observa el modo en que otra persona sostiene el corazón de su hija. Aeron dio un paso al frente. No he venido a reclamar nada de ella, dijo. He venido porque la amo, y porque ya no permitiré que otros conviertan su vida en una pieza de sus pactos. Si para proteger la verdad de Maelira debo enfrentar al consejo y renunciar a lo que esperaban de mí, lo haré. No habló alto, no necesitó hacerlo. Sus palabras llenaron la habitación con una quietud más fuerte que cualquier ceremonia. Lo miré, y por primera vez desde aquel beso bajo la galería, no tuve que preguntarme qué sentía, ya lo sabía. Mi madre sonrió con tristeza y ternura a la vez. Entonces no repitas la historia de quienes vivieron antes que ustedes, dijo. No elijan desde el miedo, no se separen por deber, pero tampoco se queden juntos por una leyenda antigua o por lo que el bosque susurra. Elíjanse de verdad, cada día, incluso cuando nadie los esté mirando. Aeron me miró, yo también lo miré. En sus ojos seguía existiendo la sombra de todo lo difícil que aún nos esperaba. El consejo no desaparecería por una sola noche. El reino tardaría en aprender a deshacer sus viejas crueldades. Mi madre necesitaría tiempo para regresar sin miedo. Yo necesitaría tiempo para aceptar la verdad completa de mi nombre. Pero debajo de todo eso, había algo más firme, la elección. Me acerqué a él despacio. Cuando estuve frente a frente, levanté una mano y rocé su mejilla. Igual que él había rozado la mía aquella noche en la galería, esta vez no había despedida en su mirada. No había resignación, solo una emoción honda, limpia, casi incrédula. Así que sí sentías lo mismo que yo, susurré. Su sonrisa fue pequeña, herida y luminosa al mismo tiempo. Lo sentí desde mucho antes de atreverme a decirlo. Entonces lo besé yo, no para salvarnos del mundo, no para olvidar lo que dolía, no para convertir una herida en cuento. Lo besé porque, después de tanta sombra, quería que el primer gesto plenamente mío naciera desde la verdad, y cuando se apartó apenas, apoyó su frente en la mía y cerró los ojos como si por fin hubiera encontrado descanso. Afuera, el bosque despertó. Las flores ceniza del refugio se abrieron al mismo tiempo. El arroyo reflejó la primera luz completa del amanecer, y yo comprendí que el final que tanto había temido no era una despedida, sino un comienzo distinto al que otros habían escrito para mí. Ya no era la hada que vivía entre ausencias sin saber por qué. Ya no era la muchacha invisible del jardín. Ya no era el secreto de nadie. Era hija de una historia silenciada. Era parte del corazón del bosque. Era una mujer capaz de amar sin perderse. Y mientras mi madre me tomaba una mano y Aeron la otra, con la mañana naciendo a nuestro alrededor, sentí algo que nunca había sentido en toda mi vida. No solo amor, hogar,